Buenos días, estimados estudiantes. Hoy realizaremos la continuación de nuestra clase de recién nacido que realizamos el día de ayer y continuaremos con el lactante menor. La idea es que vayamos haciendo una línea lógica para que podamos identificar claramente un recién nacido frente a un lactante menor. Aquí llamamos lactante menor. El lactante menor es el niño o niña que va desde los 28 días hasta los 11 meses, 29 días. Eso significa que durante todo el primer año, cuando ya cumple los 28 días, pasa los 29 días, pasa a ser un lactante menor. ¿Qué es lo rico de esta etapa? Que en esta etapa nosotros comenzamos con el control de salud infantil. Y lo más importante, nosotros vamos a ser un ente preponderante en el crecimiento y en el desarrollo de este lactante menor, ya que tenemos una serie de controles donde los vamos a acompañar a los 2, a los 4, a las 6, a los 8 y a los 12 meses. Por lo tanto, es una época etaria que tiene que ver mucho con lo que nosotros entregamos a estos niños. El lactante menor, tenemos una serie de hitos del desarrollo que voy a tratar de ser lo más esquemática y simplificar las cosas para que sea más fácil para ustedes. Pero lo primero que deben saber que el crecimiento y desarrollo durante el primer año es muy acelerado. Muchas veces se compara solamente con la adolescencia. El primer año es un crecimiento exponencial del niño. El niño o niña triplica el peso de su nacimiento, aumenta el doble de su estatura y alcanza hasta el 70% de crecimiento cerebral. Esto significa una real importancia. Cuando hablamos del primer año, hablamos de una etapa donde es totalmente moldeable este niño, donde nosotros podemos instar en su crecimiento y desarrollo, aumentando la información que manejan tanto los padres, madres, cuidadores, etc. Por lo tanto, el lactante menor es una de las épocas de oro de la vida donde tu crecimiento es exponencial y donde nosotros podemos incidir con nuestros cuidados de enfermería. ¿Cómo vamos a reconocer un lactante menor? Son muy ricos. Miren esa foto. Tienen sus extremidades cortas, cabeza y tronco ocupan la mayor parte de su cuerpo. Existencia de abundante tejido adiposo en extremidades, esos rollitos, eso es una característica de estos niños que están pasando por la época etaria del lactante menor. Sus proporciones corporales son raras. Muchas veces de forma más coloquial sentimos que su cabeza es muy grande y sí, su cabeza es bastante grande en proporción a su cuerpo. Esto se va volviendo mucho más armónico con el pasar del tiempo. Por lo tanto, cuando los papás se asustan o te dicen, señorita o caballero, enfermero, sabe que mi hijo tiene la cabecita un poco grande, eso significa que el niño está adaptando sus proporciones corporales. ¿Por qué es tan importante abrigar su cabeza? Es porque por donde se libera más calor. Por eso cuando uno tiene un hijo se preocupa de tener 1000 gorritos guardados porque es una forma que ellos aumenten su termorregulación. Como recuerdan, una de las características más importantes del recién nacido es que le cuesta termorregular. Por lo tanto, nosotros protegemos sus áreas donde elimina más calor. Cabeza. ¿Qué vamos a encontrar en la cabeza? Asimetría. No porque ya es un poquito más grande, no significa que ya esta cabeza está totalmente estable, no. La cabeza todavía está en proceso, como tiene sus suturas móviles, está en un proceso de irse transformando una cabecita más normal, porque cuando atraviesan el canal de parto, su cabeza tiende a ser más alargada. El crecimiento es rápido, por lo general aumentan
1,5 centímetros por mes los primeros 6 meses y los siguientes 6 meses 0,5 centímetros por mes. Este es muy importante, chiquillos. Cuando uno dice perímetro craneano, es muy importante que midamos el perímetro craneano de la mejor manera posible, y eso también significa tener un seguimiento, porque vamos a ver en las diapositivas que siguen si esto se detiene, ¿qué puede pasar? En el lactante normal se van a seguir palpando las dos fontanelas, que también hablamos en el recién nacido, la anterior o bregmática o la posterior o lamboidea. La bregmática se tiende a cerrar entre los 12 y 18 meses. Hay una realidad nacional que nos serviría para hacer una investigación, que muchos de los niños que nosotros revisamos y les realizamos su control de salud tienden a cerrar su bregma entre los 10, un poquito antes de los 12 meses. Obviamente, si esta bregma se cierra y sus suturas siguen móviles, esto no va a ser algo terrible. Lo vamos a pasar a explicar en las próximas diapositivas. La fontanela posterior, como también lo hablamos en el recién nacido, se cierra entre las 4 y 8 semanas de vida. Eso significa que probablemente cuando llegue al control de los 2 meses, solamente vamos a sentir esta fontanela posterior como un puntito. Y en otras ocasiones ustedes me van a sentir, profe, o me van a mirar y me van a decir, no la sentimos, y es por eso, porque muy probablemente la fontanela posterior ya está consolidada. Cuando nosotros hablamos de que se cierra antes, por ejemplo, la mollerita, la craniosinostosis es un cierre precoz de las fontanelas y suturas de origen óseo. Puede existir un perímetro craneano normal, pero una marcada alteración en la forma de la cabeza. La craniosinostosis es cuando nosotros vamos a palpar la bregma, la fontanela anterior, y está cerrada. Si esto me pasa a los 8 meses y el perímetro craneano sigue creciendo, perfecto, no está mal, porque significa que aunque se haya cerrado la fontanela, las suturas siguen móviles. Pero si esto sucede a los 3 meses, es una banderita roja. ¿Qué significa banderita roja? Que probablemente este niño pueda estar sufriendo un padecimiento que se llama craniosinostosis. ¿Qué significa esto? El cierre precoz de la fontanela y sutura. Eso es muy importante, porque se me puede cerrar la mollerita o la bregma, pero si mis suturas siguen móviles, mi cabecita y mi cerebro va a seguir creciendo. Pero si se cierra la bregma y las suturas, tengo que derivar. Como en la derivación en el sistema público, se deriva médico general, que constata ahí en el CESFAM que el niño está con una craniosinostosis, y para eso lo derivan al sistema secundario, al CDT, CRS, y ahí le hacen una radiografía de cráneo. Y ahí recién te dicen esto es craniosinostosis o no, porque depende mucho de la consolidación, tanto de la fontanela como de la sutura. Suena complejo, pero chiquillos, durante la práctica vamos a ver casos y esto es muy importante que nosotros podamos velar por el criterio clínico. ¿Qué podemos esperar del lactante menor? Los ojos, la glándula lagrimal no secretan lágrimas hasta los 2 o 3 meses. ¿Han visto ese dicho más falso que llanto de guagua? Es por eso. El estrabismo puede ser un hallazgo normal o fisiológico hasta los 6 meses. La agudeza visual mejora a las 6 semanas y logra recién la binocularidad. La percepción de profundidad inicia su desarrollo entre los 7 y 9 meses. Ojo, esto es algo muy importante que yo lo recalco cuando hago mis clases en preescolar y escolar. Los niños alcanzan la profundidad a los 6 a 7 años. Por lo tanto, cuando las mamás le aprietan la mano para cruzar la calle, no es algo al azar. Es que todavía su visión no alcanza la profundidad.
Por lo tanto, si todavía voy en kinder y mi mamá me aprieta mucho la mano, es porque probablemente un auto venga cerca y yo lo vea lejos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la percepción de profundidad en los niños. Las orejas. La valoración de la función auditiva se va adaptando a la edad del niño y a su desarrollo psicomotor. A partir de los 3 meses comienza a localizar la fuente del sonido, girando los ojos y la cabeza en esa dirección. La nariz hay que inspeccionarla, su forma, tamaño y color. Se debe evaluar siempre y en todos los controles la permeabilidad de las fosas nasales. La boca. La secreción salival durante los primeros meses de vida es escasa. La salivación excesiva o babeo es un hallazgo normal entre los 6 y 12 meses de vida, acompañado del proceso de dentición. Acá lo que normalmente vemos en nuestro país es que alrededor, pasando los 3 meses, el niño comienza con una salivación excesiva. Casi siempre uno comienza a contar el tiempo en que comienza la salivación y posterior a eso se cuenta alrededor de 3 meses y tiene su primera erupción dental. El tórax. ¿Qué podemos nosotros ver en un tórax de un niño lactante menor que es cilíndrico? Sus respiraciones van bajando. ¿Se acuerdan cuánto eran recién nacidos? Ahora el promedio es de 30 a 45 respiraciones por minuto. La pared torácica es delgada, blanda y tiene escaso desarrollo muscular. Es una buena pared para palpación. Y la frecuencia cardíaca igual baja en referencia a la frecuencia inicial que nosotros conversamos en el recién nacido. El abdomen. Acá ya el niño come, no es como en el recién nacido que recién iba aumentando su volumen abdominal. Acá tiene un aumento fisiológico del colon, ocupa un gran volumen y desplaza el diafragma hacia arriba, lo que reduce la capacidad torácica. La posición del estómago es más horizontal y su tamaño aumenta durante el primer año, logrando tolerar un mayor volumen de alimento. Esto es súper importante porque uno dice, van a tener su clase con la profesora Daniela de alimentación, pero es muy importante que sepan que no es que uno le quiera dar poco porque le quiere dar poco al primer mes. Muchas mamás me dicen, pero ¿cómo le voy a dar 60 cc o 50 cc? Eso es la capacidad gástrica del niño. Por mes va aumentando, por lo tanto, por mes yo voy aumentando la cantidad de leche según el peso para este niño. Por lo tanto, no es algo al azar, no es porque yo quiera darle poca leche. Otra cosa importante, el reflujo fisiológico dura hasta 3 a 6 meses, fisiológico, normal, por inmadurez de la coordinación músculo-esfínter, el cardias. Por lo tanto, si este reflujo se mantiene después de los 6 meses, tiene que ser estudiado. Se debe destacar que el funcionamiento digestivo, el hígado y el páncreas aún se encuentran inmaduros y la variación de la capacidad gástrica al mes puede ser entre 60 y 90 cc, al tercer mes entre 90 y 150, terminando al año entre 200 a 300 cc. Esta es la diapositiva más bonita, no es la más bonita, pero es súper interesante porque nosotros no solamente vamos a valorar al niño, también si el niño tiene deposiciones en ese momento, también las podemos valorar. Las deposiciones tienen características relacionadas con la alimentación. Cuando es una lactancia materna va a ser este amarillo oro, que en muchos libros se especifica. Cuando el niño está estreñido va a ser como estas pelotitas que se muestran acá en este pañal. Cuando comienza con alimentos sólidos se va a colocar más pastosa y oscura. La leche artificial se parece a la lactancia materna pero en un tono más oscuro
y cuando es la deposición inicial es el meconio. Por lo tanto, muchas mamás también se asustan. Uno le tiene que decir que son las deposiciones de transición. Pasa del meconio y luego a la transición. La frecuencia se relaciona directamente con la frecuencia de alimentación. Muchas veces cuando uno ve al niño alimentarse y posteriormente tiene deposiciones en un patrón eliminatorio normal. La orina. El sistema renal cumple de manera adecuada la filtración, pese a que es inmaduro. La madurez renal recién se alcanza a los 2 años. Los volúmenes promedios de orina en 24 horas son de 2 a 11 meses de 400 a 500 cc. ¿Qué debemos destacar? Que no es algo al azar que uno tenga que calcular cuánta leche tiene que tomar el niño, porque la leche tiene que ser filtrada, la leche proteína, filtración, y cuando se le da mucha leche al niño, muchas veces el riñón no puede ejercer toda su función y van quedando algunos cálices, específicamente como piedrecitas de calcio. El nombre más técnico en este momento se me escapa un poco, pero mucho tiempo las mamás le daban leche a los niños como si no hubiera final, y eso significaba que posteriormente cuando fueran adultos tenían problemas en la filtración glomerular, y cuando se hacían estudios más acabados se encontraban que tenían pequeños depósitos de calcio. La columna. La columna se debe reconocer, son la postura, ¿qué debemos reconocer específicamente? La postura de alineación, simetría y rangos de movilidad. Se debe descartar malformaciones estructurales de la columna vertebral. Tenemos que palpar cada apófisis espinosa, sí o sí, y va a ser más fácil porque ya este niño, si nos toca un lactante menor de 6 meses, se va a estar sentando. Por lo tanto, nos va a facilitar el proceso. ¿Qué podemos esperar de las extremidades superiores e inferiores? En el examen de extremidades debemos evaluar simetría y alineación, que estas extremidades se muevan al unísono. Obviamente, si muevo un brazo y no se mueve el otro, no se articulan entre sí, podemos tener alguna patología de origen neurológico. La presencia de manos fuertemente empuñadas, con pulgar incluido. Eso es al principio. Después, cuando nos toque la clase de desarrollo psicomotor, vamos a hablar de lo importante que es liberar el pulgar. Las extremidades inferiores hay que evaluarla la longitud, grosor y simetría de los pliegues. La simetría de los pliegues la vamos a evaluar de manera anterior y posterior. Los pies es importante la inspección detallada, la simetría, la presencia de membrana de fusión entre ellos. O sea, nuestro examen físico tiene que ser detallado. Caderas, muy importante en nuestro país y en todo el mundo. Realizar examen detallado del lactante menor para descartar enfermedad luxante de caderas. La enfermedad luxante de caderas en los años 80 y 90 fue muy prevalente en Chile. Por lo tanto, posteriormente se decretó que todos los niños a los 2 meses se le indica la radiografía de caderas. Se le indica de los 2 meses, se la realizan los papás a los 3 y se supone que en el control con médico, que hay en el CESFAN, algunos médicos a los 3 meses revisan el resultado de la radiografía de caderas. ¿Qué es importante evaluar? Simetría, estabilidad, rango de movilidad articular. Esta no encontré una foto mejor, pero acá está haciendo el signo de Ortolani-Barlow, donde agarra las rodillas por la parte de abajo y ve el rango de movilidad articular que tiene esta cadera. La enfermedad luxante es una patología congénita en que la cabeza femoral se desplaza fuera del acetábulo, por lo que falta el desarrollo
existiendo distintos grados de severidad. Ahora las radiografías de cadera vienen con informe, donde te dice cuál es el grado, si hay una asimetría, por lo tanto es mucho más fácil. En los tiempos antiguos uno tenía que medir el ángulo que tenía de asimetría el niño. Acá les coloqué el signo de Ortolani. Se realiza con el lactante acostado sobre su espalda, con las rodillas y cadera en flexión, sus piernas hacia el examinador, quien toma los muslos entre sus manos. Con un suave movimiento de tracción, abre lentamente las caderas, abduciendo hasta los 90 grados. En caso de existir luxación, la cabeza femoral en algún momento entra al acetábulo, sintiéndose un chasquido. Muy pocas veces en mi carrera profesional lo he sentido, pero cuando se siente o le ha tocado alguna vez a ustedes, uno siente un frío, porque si sigue haciendo este signo, podemos nosotros realizar una subluxación de cadera. Por lo tanto, es un signo importante, es un signo detallado que nos va a servir para colocar en nuestra interconsulta que realicemos, si este niño tiene alguna alteración en la simetría. Geniturinario bastante parecido al recién nacido. Lo ideal que acá ya no debería haber sinequia vulvar, o sea, ya sería que se te pasó en el control de los 2, de los 4. Ojalá que en el lactante menor ya llegara a los 2 meses sin sinequia. La fimosis también es importante. Recuerden que era fisiológica hasta los 3 años y posteriormente de resolución quirúrgica si no cede. Y también lo que se nos suma a esta edad son que tenemos que observar la presencia de dermatitis de pañal. Las dermatitis de pañal son muy importantes porque son una de las preocupaciones más relevantes para las madres, padres o cuidadores. Por lo tanto, debemos darle respuesta y debemos dar una cierta cantidad de cuidados de enfermería que le permitan aliviar esta situación. Desarrollo motor. El desarrollo motor también es parte del crecimiento. Se observan progreso en la motricidad gruesa. La fuerza del tono muscular y coordinación progresan de céfalo a caudal y de proximal a distal. La motricidad fina o habilidad en el uso de las manos también muestra un progreso según un orden establecido. Acá coloqué un bonus. Como saben, nuestra clase del día jueves del desarrollo psicomotor, pero traté de colocar todos los hitos más importantes en las clases según época etaria para que solamente el jueves nos detengamos a ver las distintas instrumentos para medir el desarrollo. Esto es solamente un tinte de lo mucho que nosotros podemos ver en estas distintas épocas etarias. De los 2 a 4 meses, el niño o niña alcanza logros muy importantes. Comienza a vocalizar, a reírse, primero con sonidos suaves y luego a carcajada. Esto es muy importante, ya que al usar las manos en forma progresiva y a disfrutar de nuevas sensaciones que le despiertan estímulo, el encontrar las manos, el liberar el pulgar y encontrar las manos para un niño es básico. Y esto sucede alrededor de los 4 meses. Porque esto significa que la vida le cambia, se da cuenta que tiene un pulgar y le permite hacer pinzas, por lo tanto, en un tiempo más va a poder palpar borde. Es como abrirse al mundo. De los 4 a 6 meses, el niño o niña es físicamente más capaz e independiente, tiene mayor control de su cuerpo. Recuerden que sentado recién a los 6 meses. Por lo tanto, esto es paulatino porque también me da las directrices del desarrollo psicomotor para yo poder alimentar a mi hijo o hija. Porque si no se sienta antes y no sostiene la cabeza, no lo puedo alimentar, pero ya a los 6 meses ha cumplido estos hitos. Se ve además que la mayoría de los infantes un aumento de salivación.
denotando una maduración del sistema gastrointestinal, lo que lo prepara para una pronta ingesta de alimentación complementaria. ¿Qué pasa de 6 a 8 meses? A los 6 meses el lactante pasa por una fase intermedia de lactante medio, que dura hasta alrededor de los 11 meses. Se amplía su perspectiva del mundo, comienza un desarrollo progresivo, desde sentarse por algunos segundos hasta poder recorrer el ambiente a través del gateo. Ojo, que el gateo es opcional. Lo ideal es que todos los niños gatearan porque tienen una mirada del mundo distinta. Son más investigadores, pueden ver más la superficie del hogar de una manera más íntegra. Pero hay niños que no pasan por esta fase y tienden a caminar al tiro. Son niños que tienen menos perspectiva, pero eso no significa que una cosa sea mejor que otra. O da sus primeros pasos con apoyo, indiscutiblemente va a requerir más cuidado. Y la prevención de accidentes se vuelve básica. Comienza a entender la palabra no. Una cosa es que la entienda y otra cosa es que te haga caso. Esas son dos cosas distintas. De 9 a 10 meses, este periodo cercano, comienza la ansiedad ante la separación. Siempre todos los estudiantes que han pasado conmigo en práctica me dicen, profe, ojalá que tenga menos de 6 meses. Porque desde los 6 meses adelante y sobre todo en el periodo de los 9 a 10 meses, son niños que tienen intolerancia a separarse de la mamá. Temen alejarse de su cuidador principal porque no tienen la memoria suficiente para comprender que volverá. Esto mantiene un desarrollo progresivo de sus habilidades físicas. Y de 11 a 12 meses el niño va a presentar mayor integración con el medio, capaz de reaccionar a este de una manera cada vez más compleja. Ahora, si antes hacía pataleta, antes de los 11 meses, de los 12 en adelante, la intensidad es mayor. Actividad que se considera normal para la edad. Acá les coloqué una serie de tips que uno tiene que mirar cuando realiza el control de salud infantil. Tenemos la sedestación, que a los 2 meses necesita asistencia, a los 6 meses se siente en trípode, que es muy importante, a los 8 meses ya es grande y se sienta sin ayuda. La ambulación también. La motricidad fina tiene que ver mucho con el pulgar incluido, por eso también se los coloqué como tips importantes que deben revisar y observar en el momento que realicemos un examen físico a un lactante menor. Y no podemos olvidar, si bien coinciden alguna época específicamente con lo que coloqué en el recién nacido, hay tareas del desarrollo específicas. Según Jean Piaget, dice que estamos pasando por un periodo sensitivo motor cuando somos lactantes menores, y esto significa que vamos a solucionar los problemas por ensayo-error. Botamos las cosas, me las recogen. Las botamos, me las vuelven a recoger. Hasta que él entiende que botar las cosas tiene una consecuencia. Conductas imitativas, pasando por conductas repetitivas. Desarrollo de sentido causa-efecto. Si boto el juguete, me lo van a recoger. Por lo tanto, su desarrollo cerebral también va aumentando. Erickson nos habla de la confianza frente a la desconfianza. Es la confianza básica la que se cimenta en el primer año, chiquillos. Es muy importante que el niño desarrolle confianza básica, que sepa que la mamá lo va a bañar, que sepa que el papá a cierta hora lo va a alimentar. Las rutinas, muchas veces nos juzgan que los enfermeros somos muchos de rutina, y es verdad, hacen que niños más seguros porque saben lo que viene. Pero en cambio, si yo no tengo una rutina específica, probablemente voy a tener más dudas y pensaré, por ejemplo, ¿hoy día me bañarán o no?
o hoy día almorzaré o no, por lo tanto, ojo con eso. Y la etapa oral que se mantiene del recién nacido, la boca sigue siendo una de las principales zonas del cuerpo que le permite explorar. Por lo tanto, la satisfacción pasa por la boca. Esto explicaría que ellos muerdan y chupen todo, porque claramente la boca es su principal zona del cuerpo en el momento de explorar y en el momento de tener sensaciones. Acá tenemos la bibliografía, que también se la sumo en la clase que viene. Y con esto finalizamos esta primera parte del lactante menor para continuar en breves momentos con el lactante mayor.